Los escándalos de corrupción que rodean a la empresa constructora Odebrecht han alcanzado las esferas políticas de varios países de América Latina. En Perú, la Fiscalía ha formalizado ya su investigación penal contra el expresidente Alejandro Toledo. El exmandatario será indagado por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos por el supuesto cobro de coimas para favorecer a la compañía brasileña. El Ministerio Público comunicó su decisión con estos 3 mensajes que acaban de ver a través de su cuenta en la red social Twitter. Se informó también que el proceso se extiende para Jorge Barata, exdirector de las oficinas de Odebrecht en Perú y considerado cómplice primario de Toledo, así como también al empresario Joseph Maimán, señalado de ejercer como testaferro del expresidente. Este último confesó haber entregado dinero a Toledo para la construcción de la carretera interoceánica. Las solicitudes de prisión preventiva y captura internacional contra el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, quedarán en manos del juez Richard Concepción Carchuancho, quien en los próximos días decidirá si proceden o no. Para ello, el magistrado deberá convocar una audiencia y, dependiendo de los argumentos que presente el Ministerio Público, emitiría una orden para que la Interpol proceda de forma inmediata a la búsqueda de Toledo. Los requerimientos son hechos por el fiscal anticorrupción Hamilton Castro, encargado de la investigación de Odebrecht, y se presentarán luego de que las autoridades revisen documentos incautados en la casa del exmandatario en Lima durante un allanamiento el pasado sábado. En el registro se obtuvieron sobres con información bancaria e impresiones de correos electrónicos, videos relacionados con las actividades políticas y personales de Toledo. Las autoridades destacan una caja fuerte que tuvo que ser arrancada de la pared. Desde Francia, el ex jefe de Estado negó haber recibido un soborno de $20 millones de la compañía de construcción brasileña a cambio de entregarle la licitación de obras para la carretera interoceánica sur, como lo dijo en una confesión Jorge Barata, expresidente de la compañía en Perú. Que diga, por favor, cuándo, cómo y a dónde y en qué, a qué banco me ha dado 20 millones a mí. No le permito. Nunca Alejandro Toledo ha recibido ningún dinero de Odebrecht o del señor Barata. Nunca el señor Alejandro Toledo ha comprado alguna propiedad con dinero del señor o de los brasileros. Las indagaciones se basan además en información bancaria de Panamá, Costa Rica y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Los pagos se realizaron escalonadamente desde el 2005, cuando terminaba su mandato presidencial, hasta mediados del 2008, ya en el gobierno de Alan García. El monto habría sido girado a compañías offshore manejadas por un amigo de Toledo, Joseph Maimán. El exmandatario dijo ser víctima de un linchamiento político. Estoy indignado, mi familia y yo, por este linchamiento político, que sé que de dónde vienen, de mis enemigos tradicionales. Aseguró que está dispuesto a regresar a su país para cooperar con una investigación que sea justa, aunque no especificó cuándo. El caso salpicaría también a los expresidentes Alan García, Alberto Fujimori y Ollanta Humala. Y de ser hallados culpables, quedarían en prisión todos los exmandatarios peruanos desde 1980. A esta hora de la mañana saludamos en Lima a Ditel Columbus, director ejecutivo del Instituto Peruano de Estudios Gubernamentales y Sociales. Señor Columbus, un buen día. Gracias por acompañarnos aquí en la mañana de NTN 24. Gracias a ti, Karen, y un saludo a través del estudio para todos nuestros amigos de las Américas. Retomo esa frase con la que cerrábamos la nota que acabamos de presentar. El caso de Odebrecht amenaza con dejar en prisión a los últimos presidentes peruanos. Le pregunto, ¿cuánto daño puede hacer este escándalo a la institucionalidad en el Perú? Porque estamos hablando no solo de Toledo, también la sombra, la sospecha está sobre Alan García e incluso Ollanta Humala. Bueno, el problema en nuestro país, como en la mayoría de países de Latinoamérica, es una institucionalidad democrática, es bastante frágil, ¿no? Y en el caso particular del Perú, tener pues a los últimos 3 presidentes o expresidentes de la República involucrados en este pues lodazal de corrupción que viene pues a propósito del caso de Odebrecht y demás empresas brasileñas, no solamente va a afectar el tema de institucionalidad,
sino que va a tener un efecto bastante complicado en el panorama político y en el panorama electoral que se nos viene en los próximos años, para ser específico el próximo año, ¿no? En el caso del presidente Toledo, es bastante doloroso para el país en general, no por la situación del expresidente Toledo de sí, porque si él cometió un acto de corrupción, entonces él tiene que pagar las consecuencias por cualquier acto delictivo que haya cometido. Lo complicado en particular, desde mi perspectiva, es porque Toledo representó, pues, o digamos de alguna manera, era una figura, ¿no? Que representaba, pues, la vuelta a la democracia en nuestro país tras los 10 años del Fujimorato. Toledo representó no solamente la vuelta de la democracia, sino también la lucha contra la corrupción, justamente esa corrupción que estuvo enquistada en el aparato público durante el fujimorismo y que él juró combatir. Ahora, el mensaje que tiene la ciudadanía, pues, es que da lo mismo si es en democracia o es en una dictadura o en un gobierno autoritario, quien tenga poder viene solamente para poder servirse del Estado y no servir al Estado. Entonces, ese es un mensaje bastante triste y difícil de procesar para nosotros los peruanos, ¿no? Lo que Toledo como figura política representó. Ahora, que la situación se extienda a los demás exmandatarios, como el presidente García o como el presidente Ollanta-Humala, entonces te deja, pues, una sensación como que la clase política está podrida hasta sus cimientos, ¿no? Ahora, lo bueno que podemos rescatar de toda esta situación es que, de alguna manera, la ciudadanía, pues, al ver que un expresidente está siendo procesado y que posiblemente otros expresidentes también lo sigan y altas autoridades del Estado, te dan, pues, la percepción de que la justicia en nuestro país está funcionando, ¿no? Y que caerá quien tenga que caer, que haya cometido o quienes hayan cometido actos de corrupción. Acá nadie tiene corona. Creo que ese es el mensaje positivo que podemos rescatar de toda esta lamentable situación. Toledo asegura que se trata de una persecución en su contra. Le pregunto, ¿qué interés podría tener? Porque lo cierto es que el señalamiento hacia Toledo viene por parte del propio exdirector de Odebrecht, que aseguró que le pagó al exmandatario peruano 20 millones de dólares. ¿Quién podría estar, en caso de que esto fuera cierto, interesado en dañar la imagen, o qué interés podría tener este empresario en dañar la imagen del expresidente Toledo? Yo creo que eso es parte de una estrategia legal, parte de, como decimos aquí en el Perú, son parte de manotazos de ahogado, ¿no? Eso es tan, digamos, tan sustentable como el hecho de la amenaza velada que la esposa del expresidente Toledo soltó contra el presidente Kuczynski en su cuenta de Facebook, ¿no? Entonces, eso es poco creíble, sobre todo si tenemos en cuenta, pues, de que, por ejemplo, el expresidente Toledo dirigía un partido que ya no existe, que en la última elección creo que no llegó ni siquiera al margen de error estadístico dentro de la intención de voto popular, y que en los últimos años, pues, su presencia política se ha diluido bastante, casi al punto de estar de ser inexistente. O sea, si fuera, por ejemplo, un líder de oposición cuya popularidad, vamos a llamarlo así, con la ciudadanía estuviera, pues, en auge o en su mejor momento o en apogeo, o su imagen sería no goza de las simpatías ciudadanas mayoritarias. Entonces, yo creo que eso es un argumento poco válido. Y finalmente, acá no estamos hablando de una cuestión estrictamente política, estamos hablando de un tema judicial, estamos hablando de un tema legal. El representante legal de Odebrecht, el señor Barata, ha señalado, bajo el procedimiento de colaboración eficaz, que el expresidente Toledo, junto con el señor Maiman, habían triangulado con Odebrecht esta planificación ilegal para poder favorecer a la empresa brasilera. Entonces, si el presidente Toledo, en todo caso, señala que esto no es verdad y que lo están tratando de vincular a esta situación ilícita, ilegal, que venga al Perú. Acá lo esperamos para que nos explique a todos los peruanos su versión, y que venga al Perú y se defienda, ¿no? No esperemos, porque sería ya vergonzoso que el expresidente
ante esta situación y con este tipo de argumentos un poco falaces, sea no venir al Perú y eludir la justicia peruana, y tengamos que vernos en la obligación como país, como Estado, de tener que emitir una orden de captura internacional como de la República, ¿no? Es que ya bastante tenemos con un expresidente de la República purgando condenas por cualquier cosa, sino por temas de corrupción, violación de derechos humanos, como para que ahora con el expresidente Toledo, bueno, pues sí, señor. Señor Dittel Columbus, director ejecutivo del Instituto Peruano de Estudios Gubernamentales y Sociales, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día para usted en Lima. Muy buenos días para ustedes también, Karen. Un abrazo para todos.